Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, gracias ahí por los 10 minuticos. Tenía acá un asuntico que resolver. Pero bueno, vamos a empezar a dar inicio a la clase. Bueno, entonces vamos a ver hoy una sesión que es sobre elementos estáticamente indeterminados sometidos a pares de torsión. Vamos a resolver ejercicios que son estáticamente indeterminados nuevamente, recordando pues haciendo como una similitud a lo que hicimos en carga axial. Hay que buscar una ecuación adicional que vamos a llamar la ecuación de compatibilidad. Esa ecuación de compatibilidad, pues básicamente lo que relaciona son condiciones geométricas del problema. Entonces voy a hacer un ejemplo pues, general como para demostrar la teoría y ahorita hacemos los ejercicios. Entonces vamos a suponer que tenemos un eje que está empotrado entre dos muros. Este eje va a estar empotrado entre dos muros. Entonces supongamos, tenemos ese eje empotrado entre esos dos muros y por acá se le aplica un torque. Ya vemos esto el punto B. Se le aplica un torque T conocido. Este T se conoce. Y este muro es C. Esto lo vamos a llamar la longitud AB y esto la longitud BC. Y el eje tiene en total una longitud L. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese eje. A ver qué tenemos. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del eje. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Acá tenemos el torque T conocido. Y se van a generar unas reacciones en esas paredes. Entonces, si este torque va en este sentido, a lo mejor las reacciones van en este. Igual por eso no hay que preocuparnos, simplemente uno supone el sentido, ya cuando hagamos el equilibrio, pues el equilibrio nos tiene que decir. Este va a ser el torque en A y este va a ser el torque en C. Miren que aunque eso está empotrado, acá no nos interesa dibujar ninguna de las otras cargas, porque lo que estamos estudiando es torsión, entonces nos interesa únicamente dibujar los momentos de reacción. Llamamos esto el eje X, por ejemplo, y vamos a hacer una sumatoria alrededor de ese eje X. Eso debe estar en equilibrio, entonces esto es igual a 0. Entonces tenemos antihorario, entonces sería T positivo, ¿cierto? Visto por acá, por X, antihorario. TC y TA serían horarios, o sea, serían negativos, menos TA menos TC igual a 0. O sea que de acá a lo sumo podemos decir que TA más TC es igual a T, ¿cierto? Despejando de ahí. TA más TC igual a T. Y esta va a ser la ecuación 1. Entonces, por estática, esto es lo único que podemos decir. ¿Cierto? Únicamente podemos aplicar esa ecuación. Acá sumatoria de fuerzas en X y Y no tiene ningún sentido aplicarla. Entonces, estamos estáticamente indeterminados. Entonces, necesitamos una ecuación adicional, que va a ser una ecuación de compatibilidad. Como les digo, igualmente que en el tema anterior que era carga axial,
La ecuación de compatibilidad siempre va a relacionar condiciones geométricas del problema. Va a relacionar condiciones geométricas. Entonces, a ver, si esto está fijo entre las paredes, ¿cuánto será el ángulo de giro entre A y B y C? ¿Quién me dice cuánto será el ángulo de giro entre A y C? Si eso está fijo entre esas dos paredes. Pues Que debería ser cero. Debería ser cero, ¿cierto? Entonces no debería ser, sino que es cero. Ah, Pues a menos de que de que falle ya como tal la... O sea, mire que por ejemplo si uno colocara esto entre, no sé, entre dos muros y usted le hace la torsión y eso se sale de los muros, pues ahí ya no estaría en equilibrio porque ya empezaría un movimiento del eje. Pero hasta que el eje no falle, pues por ninguna condición, el ángulo de giro es cero. Entonces la ecuación de compatibilidad sería esta. El ángulo de giro de A respecto a C sería cero. Acá hay una ecuación de compatibilidad también que podemos utilizar. Se las voy a mencionar, pero no voy a hacer la demostración con esa. Voy a hacer la demostración con esta. Ahora la utilizamos en algún ejemplo. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación es que el ángulo de giro del punto B visto desde A tiene que ser igual al ángulo de giro del punto B visto desde C como magnitud, como valor absoluto. Pero si una persona se para en A y ve rotar el punto B, tiene que ser la misma rotación vista desde C. Que cambie el sentido puede ser, pero la magnitud tiene que ser el mismo valor. Entonces esta es una ecuación de compatibilidad que también puede ser usada en este caso. Pero vamos a trabajar con esta otra. Entonces el ángulo de giro de A con respecto a C va a ser la sumatoria de los TL sobre JG. ¿Cuántos cortes tenemos que hacer para ese sistema? uno. Uno. Entre A y B, no, dos. Entre A y B y entre B y C. Dos cortes. Uno acá y otro acá. Pero como hay un torque puntual, entonces tengo que hacer dos cortes diferentes. Entonces, esta sumatoria sería desde igual 1 hasta 2 de los TI por LI sobre JI por GI. Esa sería nuestra ecuación de compatibilidad. Entonces esta sumatoria de estos TL sobre JG tiene que dar 0. Ya sabemos que para estos torques, para estos TI, hay una convención de los signos. ¿Cómo nos damos cuenta de ese signo? Tenemos que hacer los cortes. Entonces vamos a hacer el corte 1. Válido para X entre A y B. Y vamos a tener acá un corte 2 válido para X entre B y C. Bueno, entonces hagamos el corte 1. Entonces acá hicimos el corte, este es el área del corte. Tenemos. Entonces acá en este punto, en la pared A, tenemos un torque TA. Y acá vamos a tener entonces un torque de reacción válido entre A y B, que por equilibrio debe ser este mismo torque en A. Para el corte 2, entonces lo que vamos a hacer en el corte 2, entonces voy a cortar y voy a tomar el lado de la derecha. ¿Cierto? Acá es indiferente. En este caso voy a tomar este lado más cortico. Entonces hacemos el corte 2 acá. Acá tenemos un torque en la pared C
Y este va a ser el torque de reacción entre B y C, que por equilibrio tiene que ser este mismo TC. Entonces ya tenemos los torques. Tenemos los torques internos para cada corte. Vámonos para la sumatoria. Entonces el ángulo de giro de A hasta C va a ser entonces tenemos el torque AB. De acuerdo a la convención de los signos, ¿este torque AB es positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces más ese torque AB que es TA por la longitud que es válida para ese corte, que es entre A y B, sobre JG. No estoy diferenciando J ni G, porque estoy suponiendo pues que el eje es del mismo material y que tiene el mismo diámetro. Bueno, este torque BC es positivo o negativo. Negativo. Negativo menos TBC por la longitud BC sobre JG. Y esto es igual a 0. También queda acá quedó esta ecuación, el torque A por la longitud AB sobre JG. Este sería como pasarlo allá, pasarlo a sumar, entonces quedaría TBC por LBC sobre JG. Este J y G es un factor común, o sea que yo simplemente los puedo cancelar. Y acá despejo. Bueno, antes de eso, esta sería como nuestra ecuación 2. Estaría la ecuación 2. ¿Cierto? Que junto con esta 1 ya forma el sistema de dos ecuaciones para dos incógnitas. ¿Cierto? Pues, o tenemos como incógnitas como tal TA y TC. Entonces tenemos, perdón, este es TBC, que es el mismo TC. Que digamos la misma nomenclatura. TC. Entonces tenemos dos ecuaciones para esas dos incógnitas, TA y TC. Desde acá podemos despejar TA, que va a ser el torque TC va a ser TC por LBC sobre LAB. Ya vemos esta la 3 y vamos a reemplazar la 3 en la 1. Entonces 3 en 1 vamos a tener TA, pero TA es esto que acabamos de encontrar acá, TC por LBC sobre LAB más TC es igual a T. De acá tenemos, sacamos factor común TC, esto es LBC sobre LAB. Si sacamos factor común TC, esto queda un 1 y esto igual a T. De ahí tendríamos entonces que TC, haciendo esta fracción acá, ¿cierto? Este 1 es como si estuviera sobre 1. Suma de fraccionarios. Es LBC más LAB por 1, que es LAB, dividido LAB por 1, que es LAB. Esto igual a T. Entonces esto va a dar TC por, ¿qué es LBC más LAB? Míralo, acá está, que es LAB más L. LBC. Es L, ¿cierto? Entonces esto queda por L sobre LAB igual a T. Que nos interesa es TC. Entonces TC, despejando de ahí, va a quedar LAB sobre L
por T. Y ese es el valor del torque en la pared C. Del torque en esa pared C. Depende de la geometría, eleva V sobre L por T, por el torque que estemos aplicando en ese punto B. Y miren que nos dio positivo, o sea que lo habíamos supuesto correctamente. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplacemos este valor, llamemos esto 4, reemplacemos 4 en 3. Entonces 4 en 3 nos va a dar que TA es igual. Entonces, mira, es TC, pero TC es todo esto, es LAB sobre L por T. Esto es TC por LBC sobre LAB. LAB con LAB se cancela. Nos queda que el torque en A será LBC sobre L por T. Y también nos dio positivo. También nos dio positivo. Entonces serían los torques de reacción en esas paredes. Entonces miren que con esta ecuación de compatibilidad resolvimos un ejercicio estáticamente indeterminado. Acá pasa lo mismo, esa ecuación de compatibilidad no siempre es la misma. Depende de la geometría del problema. Profe, ¿puede subir la hoja un momento para tomarle una captura? Igual yo les estoy escaneando las hojas, pues si se han dado cuenta de ello, les he estado escaneando las hojas. Bueno, ¿alguna duda con esta demostracióncita? No, profe. Listo. Me falta por entrar, pues acá no hay solicitudes. Bueno, me avisan porfa para continuar. Ya, profe. Eso. Bueno, entonces acá en las diapositivas está pues lo mismo que acabamos de hacer. Pues de pronto está con otra nomenclatura, pero pues es lo mismo. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio. Nos dicen
que tenemos un eje de acero, está hecho de dos segmentos. Entonces, AC tiene un diámetro de 0.5. Entonces, AC, acá lo ven, un diámetro más pequeño, y CB tiene un diámetro de 1 pulgada. Entonces, ahí están los dos segmentos, uno pues de un diámetro menor y todo el otro de 1 pulgada. Nos dicen, si el eje está fijo en los extremos A y B, el eje está fijo en los extremos A y B y está sujeto a los torques, mejor al torque de 500 libra-pie, este torque de 500 libra-pie, determina el máximo esfuerzo cortante en el eje. Entonces, recuerden que el esfuerzo es TC sobre J. Pues para poder conocer el esfuerzo necesitamos saber el torque en cada tramo. ¿Cuántos cortes hay que hacer acá? Profe, 3. 3 cortes. Entonces acá uno. ¿Por qué hay que saltar acá? Porque cambió la geometría, entonces hay que hacer uno diferente. Así no haya ninguna carga en ese tramo, pero como cambiamos de geometría, entonces hay que considerarlo un corte 2 y acá un corte 3. Hay que hacer 3 cortes. Bueno, entonces primero que todo, hagamos el diagrama de cuerpo libre para saber si ese es estáticamente indeterminado o no. Aunque una entrada se da cuenta pues que como está empotrado entre las dos paredes, entre A y B, pues eso sí es estáticamente indeterminado. Igualmente hagamos el diagrama de cuerpo libre del eje. Entonces no voy a dibujar el engranaje, simplemente voy a poner por acá el torque, que es de 500 libra-pie. Entonces tenemos como reacciones, bueno, este es el punto A, este es C, acá está D, y por acá está B. Entonces tenemos el torque en A, la reacción. Pues acá lo estoy suponiendo, pero yo sé que más o menos si este torque viene en este sentido es porque las reacciones tienen que ir en el contrario, pues para que equilibre. Pero lo que les decía ahora, no hay problema. O sea, acá los puede suponer y la respuesta le dirá si asumió bien o tiene que cambiarle el sentido. Entonces hagamos la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en X tenemos entonces 500, acá lo voy a trabajar así, libra por pi, 500 menos TA menos TB igual a 0. O sea que TA más TB tiene que dar 500.
Entonces esta va a ser nuestra ecuación 1. Es estáticamente indeterminado, ¿cierto? No hay forma de saber cuánto es A y cuánto es B. Solo sabemos que la suma debe dar 500. Entonces es estáticamente indeterminado. Entonces necesitamos la ecuación de compatibilidad. Ecuación de compatibilidad. Entonces en este caso aplica pues la misma que hicimos en la demostración. Como eso está empotrado entre A y B, entonces el ángulo de giro total entre A y B debe ser 0. Entonces, como ustedes lo dijeron, acá necesitamos hacer 3 cortes. Entonces, necesitamos hacer los 3 cortes para poder saber el sentido para hacer esta sumatoria, ¿cierto? Sabemos que el ángulo de giro entre A y B va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta 3 de los TI por LI sobre JI por GI. Hagamos el corte 1. Válido para X entre A y C. Entonces hacemos el corte 1. Tenemos el torque externo este A. Y acá el torque interno. Es el torque entre A y C, que por equilibrio debe dar TA. Corte 2. Válido para X entre C y D. Desde el corte 2. Ya nos queda acá sobre el diámetro de 1 pulgada, entonces tenemos igualmente acá TA. Y este va a ser el torque de reacción, o el torque interno, entre C y D, que por equilibrio debe dar el mismo TA. Y el corte 3. El corte 3 válido entre D y B. Entonces acá igualmente voy a tomar este lado más cortico cuando haga el corte 3. Listo, hago este corte 3 y tomo el lado de la derecha. Simplemente es por facilidad, pero eso da lo mismo haciéndolo por cualquier lado. Es acá porque queda más cortico. Entonces este es el torque en B, el de la pared, y acá va a estar el torque de reacción, que es el torque entre B y D, que por equilibrio va a dar TB. Esos serían los 3 cortes en este caso. Ahora sí, teniendo los cortes, pues ya conociendo los torques que hay internamente, vamos acá a la ecuación de compatibilidad. Entonces el ángulo de giro entre A y B. Entonces va a ser. Entonces este primero es positivo o negativo, este TAC. Positivo. Positivo. TA por la longitud en la que es válido, que es AC, dividido J de AC por G. El G no lo voy a nombrar diferente, pues no lo voy a nombrar por tramos porque es del mismo material en todo el eje. Pero miren que el J sí cambia. ¿Por qué va a cambiar el J? En el corte 1 tenemos un diámetro diferente a los otros 2 cortes, entonces por eso acá sí lo nombro diferente. Este CD también es positivo, ¿cierto? Positivo.
Sí, señor, positivo, más este torque en CD que también es TA, pero ya es en la longitud CD sobre JSD por G. Y este TBD, ¿es negativo o positivo? Negativo. Negativo. Menos TBD que es TB por la longitud BD sobre JBC, perdón, esto es que LBD. LBD sobre G. Y esto igual a 0. Entonces miren que acá, como esto está igualado a 0, pues todo esta G es un factor común que al multiplicar allá, simplemente la podemos cancelar. Entonces tenemos el torque en A por la longitud AC, entonces reemplazamos de una vez el valor, es la longitud entre A y C, 5 pulgadas, dividido J, entonces pi medios, recuerden, el J lo calculamos con el radio, ahí nos están dando el diámetro que es 0.5, o sea que el radio es 0.25 a la 4 y esto es pulgadas a la 4, más el torque en A por la longitud CD, entonces la longitud CD ahí está 8 pulgadas, dividido J que es pi medios, entonces ya entre C y D, en que el tubo ya es de un diámetro diferente, es de 1 pulgada, o sea que esto es 0.5 menos TB por la longitud entre B y D, 12 pulgadas, dividido pi medios. Ese tramo entre B y D también es de 1 pulgada de diámetro, o sea, 0.5 el radio. Y esto igual a 0. Miren que también los tres términos tienen pi medios. Cuando esto se saca con factor común y pasa a multiplicar el 0, por facilidad acá los podemos cancelar de una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Te voy a dividir 5 dividido 0.25 a la 4. Entonces esto da 1280 TA. 5 dividido 0.25 a la 4. Acá voy a hacer 8 dividido 0.5 a la 4. Entonces 8 dividido 0.5 a la 4. 128 TA. Y de una vez voy a pasar este allá a sumar. Esto va a ser igual a 12 dividido 0.5 a la 4. Esto da 192 TB. O sea que de acá sumemos TA con TA, esto da 1300, ¿qué? 1300, 1280 más 128 a 1408. 1408 TA es igual a 192 TB. Entonces ya de ahí podemos despejar uno en función del otro. Despejemos TB. Entonces TB, este 192 pasa a dividir, queda 1408 dividido 192
Esto da 7.333 TA. Desde acá nos quedó como tal, haciendo todo este procedimiento, la ecuación 2. Ahora nuevamente tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Reemplacemos 2 en 1. 2 en 1, que nos va a dar TA más TB. Creo que este TB es 7.333 TA igual a 500. De acá despejamos TA. TA sería 500 dividido, acá es un 1 más 7.33, entonces sería 500 dividido 1 más 7.33. Eso da 60. Y este 500 estaba en libra-pie. Ese es TA. Reemplazando TA en 2, TA en 2, entonces va a dar que TB es 7.333 por TA, pero TA es 60. O sea que TB 440 libra-pie. Y esos serían los torques de reacción. Pero en el eje o en el ejercicio nos están pidiendo el esfuerzo máximo. ¿Dónde se da el esfuerzo máximo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No hay ninguna duda hasta ahí. No, profe. Listo. Entonces nos están pidiendo el esfuerzo máximo en el eje. El esfuerzo máximo en el eje. Entonces, nosotros qué podemos comparar así como a simple vista. Por ejemplo, nosotros podemos decir en cuál de los dos cortes entre el 2 y el 3 está el esfuerzo más grande. ¿Quién me dice dónde está el esfuerzo más grande? ¿En el corte 2 o en el corte 3? Ven que acá es el torque acá. En este corte 3 es 440 y en el 2 es 60. De acá es 60 y este del corte 3 es 440. Entonces, ¿en qué tramo del eje entre el 2 y el 3 está el esfuerzo más grande? TV, profe, en el corte 3. En el corte 3, ¿cierto? Donde haya más torque hay más esfuerzo. Pero acá, ¿por qué lo podemos comparar así tan sencillo? Porque tenemos el mismo diámetro. Pero acá entre A y C, en el corte 1 el torque también es 60. Pero como el diámetro es diferente, no lo podemos comparar así a simple vista. Entonces acá, entre el 2 y el 3 ya concluimos, el crítico estaría en 3. Entonces vamos a calcular como tal el 3 y calculemos el 1 para ver en cuál está el máximo. Entonces el 3 corresponde al torque, al esfuerzo, perdón, entre B y D. Entonces va a ser el torque que haya entre B y D por C sobre J de BD. Entonces el torque que hay en BD
Que acá lo teníamos, el torque que hay en BD es TB, y TB nos dio 440 libras por pie. Estos pies los debemos llevar a pulgadas por C. Bueno, colocémoslo acá, C de BD. Entonces en el tramo BD, el C, o sea el radio es 0.5 pulgadas. Dividido J, que sería pi medios, de 0.5 a la 4 pulgadas a la 4. Esto es esfuerzo, nos debe quedar libras sobre pulgada cuadrada. 2 pulgadas de acá con 2 de acá. Se cancelan y nos quedan 2. Efectivamente, libras sobre pulgada cuadrada nos da PSI. Entonces el esfuerzo entre B y D va a ser 440 por 12 por 0.5 dividido pi medios. A mí me da 33.000. Mire que nos está dando libras sobre pulgada cuadrada PSI, o sea que mejor dicho 33.614 KSI. Sería el esfuerzo en BD. Ya lo dijimos, entre C y D, pues no tiene sentido calcularlo porque nos va a dar mucho menor a este. Es el mismo J, el mismo C, pero este valor sería 60, entonces no hay necesidad de calcularlo. Pero donde tenemos un diámetro más pequeño sí hay que verificar, entonces verifiquemos el tramo AC. Entonces el tramo AC va a ser el torque entre A y C por C de AC dividido J de AC. Entonces esto es el torque entre A y C. Fíjate que acá en el corte lo tenemos. ¿Cuánto es el torque entre A y C? Es TA. Que nos dio 60 libras por pie por 12 pulgadas. Que es un pie por C de AC. Entonces es 0.5 pulgadas, o sea, 0.25. Sería C. El radio dividido pi medios de 0.25 a la 4. Es con pies, 2 pulgadas de acá con 2 de acá. Nos queda libra sobre pulgada cuadrada. Yo verifico acá una cosita. Bueno, me da 29.000, o sea, 29.335 KSI. Profe, ¿Sí les da eso? ¿O el de arriba tiene un error? el Sí, primero me profe, da ya me dio el de arriba diferente. 26.79. Sí, yo creo que tengo un error. El último tramo no era con 0.5 pulgadas. No, pero este es entre A y C. Entre A y C es 0.25. ¿El de arriba cuánto les da? Profe, el de arriba me da, en KSI me da 26.890 KSI. A mí también me dio lo mismo, Sí, señor. 26.89. No sé qué había puesto yo acá.
Entonces el esfuerzo entre B y D, 26.891 KSI. La respuesta como tal es esta de acá. El esfuerzo más alto está en el tramo AC. Miren acá la comparación. Mire, este tramo apenas tiene 60 libra-pie y el de acá tiene 440. Es mucha diferencia. Pero mire que lo que más influye es el diámetro, ¿cierto? Mire que lo que más influye es el diámetro. Aunque tenga tan poquito y el diámetro es 0.25, da un esfuerzo muy grande. Sí, ¿qué iba a decir? No, no, iba a consultar lo mismo, si era por el área que estaba ahí. Exacto. Entonces, en el esfuerzo tiene mayor influencia la geometría que el mismo torque. Mire que este apenas es 60, pero por las condiciones geométricas da un esfuerzo mucho mayor. Pues mucho mayor tampoco, pues 3 KSI mayor. Entonces este sería el esfuerzo máximo en el eje, que es en el tramo AC. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una duda en el TA. ¿A dónde acá? No, donde nos dio TA igual a 60 libras por pie. Sí. Es que me da 68, no sé. ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, mira que es que acá, este TA de acá, es como si tuviera un 1. Usted lo saca como factor común TA, que le queda 1 más 7.33. O sea, 500 Ah, ya, dividido profe. 1 más... ¿Alguna otra duda? No, profe. Profe, ahí ese torque del piñón, entonces simplemente para corroborar la suma de TA y TB para decir que el sistema está en equilibrio. No, no. Más sí, ese no sirvió acá para la primera ecuación. TA Sí, más por TB eso, igual a simplemente 500. para corroborar pues la suma de TA y TB que da 500 y está en equilibrio todo. No, no, no es para corroborar, es una ecuación. O sea, si no tuviéramos ese torque de 500, pues no tenemos ejercicio. Pues si Sí, no le listo. aplicamos torque, no hay reacción en las paredes.
Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer el 580. Nos dicen que tenemos un tubo de bronce C86100. Entonces, esa denominación la necesitamos para buscar el módulo de rigidez G. Pues un tubo de bronce tiene un diámetro externo de 1.5. Recuerden que cuando son tubos hemos llamado el diámetro externo como D2. Y en este caso nos dicen que tiene un espesor de 0.125. Nos dicen que sobre C una cupla, se usa pues como para asegurar ese tubo, ¿cierto? Para asegurarlo. Si el torque desarrollado en A es 125 libras por pulgada, entonces el torque en A es 125 libras por pulgada, nos piden determinar la fuerza F de la cupla. Pues tenemos ese tubo empotrado de esas dos paredes y se le está haciendo acá una fuerza de par. Nos piden determinar esa fuerza F. Nos dicen que el tubo está fijo al soporte en B también. Entonces nos piden calcular F como tal. Bueno, lo primero es que vamos a ir a buscar en la tabla de propiedades el G del bronce. Entonces esto está en el sistema inglés. Bueno, vamos para las tablas en el sistema inglés. Sistema inglés y buscamos el bronce. A ver, por acá está, bronce. C86100, el módulo de rigidez, palo acá es 5.6. 5.6 por 10 a la 3 KSI. 5.6 por 10 a la 3 KSI. Bueno, ya tenemos D2. Entonces nosotros sabemos, si tenemos D2, entonces C2, que va a ser el radio, va a ser 0.75. Nos falta buscar C1. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos el tubo. Entonces este tubo tiene un diámetro externo de 1.5. Entonces, si queremos saber el diámetro interno, este de 1, miren que al diámetro externo de 2 le tengo que restar acá un espesor T y acá otro espesor T. Entonces, para calcular de 1 va a ser de 2 menos 2 veces este espesor. Entonces, de 1 va a ser 1.5, que es el diámetro 2, menos 2 veces el espesor, 0.125. Esto nos va a dar el diámetro 1.25. 1.25. Entonces, si tenemos D1, pues ya sabemos C1, es la mitad de 1.25. 0.625 pulgadas. Bueno, ya tenemos como la parte geométrica. Vamos a analizar la llave, esa llave. O sea, mire que como tal lo que nosotros estamos analizando son torques. Y mire qué pasa en esa llave.
Nosotros tenemos por acá una fuerza F y acá una fuerza F. Acá esto está a una pulgada, a una distancia de 6 pulgadas. Y acá también a una distancia de 6 pulgadas. En estática, ¿cómo se llamaba esto? Ese es un par de Eso es puntual. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Era torque o torsión. No, este sistema de la llave con esas fuerzas. Profe, si eso no es un par torso. Un par, se llama par o cupla, ¿cierto? ¿Qué es un par o cupla? Son dos fuerzas que son de igual magnitud F y F, igual dirección, ambas son verticales, igual dirección pero sentido contrario. Se llama un par o cupla, que a la final va a generar acá un momento. ¿Cierto? ¿Hacia dónde va a tratar de rotar esa llave? En este sentido. Van a generar acá un momento. Si estas dos fuerzas están a una distancia d, entonces ese momento se calcula como la fuerza por la distancia. Una sola fuerza por la distancia entre las dos fuerzas. Entonces en este caso sería la fuerza F, que no la conocemos, por la distancia total, que sería 12 pulgadas. O sea que ese momento, mejor dicho, queda 12F y en unidades de pulgada. Entonces, cuando reemplacemos ese sistema equivalente ahí en el tubo, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del tubo. Lo que vamos a tener es, entonces ya no vamos a colocar la llave, sino que vamos a colocar el par de momento que generaron. Entonces acá tenemos ese momento que va en este sentido, que sería 12F. Si este va en este sentido, entonces estas reacciones, este torque NA tiene que ir en este sentido. Este nos lo dieron en el enunciado, nos dieron que era 125 libras por pulgada. Y acá va a estar el torque en B. Lo que nosotros necesitamos como tal es calcular la fuerza F. Entonces, no sé, esto es el eje X. Si hacemos la sumatoria de momentos alrededor de ese eje X, la sumatoria de momentos alrededor del eje X nos va a dar TB antihorario más TA antihorarios, o sea, positivos, y este 12F negativo, menos 12F, igual a 0. Bueno, ya que igual tenemos dos incógnitas. TA lo conocemos, pero no conocemos ni F ni conocemos TB. Entonces igual tenemos dos incógnitas. Y esta va a ser la ecuación 1. Entonces necesitamos la ecuación de compatibilidad. Entonces vamos a hacerlo con la otra opción que yo les di. Esto es A, esto es B, y esto es C. Vamos a hacerlo con la magnitud. Entonces si usted se para en B y mira hacia C, entonces el ángulo de giro de C visto desde B en magnitud tiene que ser igual al ángulo de giro de C visto desde A en magnitud. ¿Listo? Alguien que se para en B ve rotar el punto C, y alguien que se para en A tiene que verlo rotar en la misma magnitud. Bueno, igualmente necesitamos los torques internos, ¿cierto? Para reemplazarlos acá. Entonces, ¿cuántos cortes hay que hacer en este eje? Dos. Profe 2. Los Dos cortes.
Entonces el corte 1 válido para B y C. Entonces va a ser, acá tenemos TB. Y acá va a estar el corte. Pues tenemos el torque de ese corte, que es BC por equilibrio, tiene que ser el mismo torque en B. Hagamos el corte 2. Válido entre A y C. Entonces tenemos por acá el torque en A. Y acá vamos a tener el torque de reacción, que va a ser el torque entre A y C, que por equilibrio tiene que ser el torque en A. Miren que acá incluso no nos interesan los sentidos, porque nos interesa es el valor absoluto. Entonces el ángulo de giro entre C y B entonces va a ser el torque entre B y C, que es TB, por la longitud BC sobre JG. Es igual al ángulo de giro para C visto desde A, entonces va a ser el torque interno, entonces es el torque entre A y C, que es TA, por la longitud AC sobre JG. Miren que acá quedó incluso mucho más fácil, esto es un factor común. Es el mismo diámetro, es el mismo material en los dos cortes. Entonces, factor común se cancelan. Y nos queda que TB, el torque en B va a ser el torque en A por la longitud AC sobre la longitud BC. ¿Cuánto es el torque en A? Se nos lo dieron en el enunciado, 125 libras por pulgada. Por la longitud AC, entonces entre A y C de ahí del dibujo es 10 pulgadas, dividido la longitud entre B y C, que son 8 pulgadas. Pulgadas con pulgadas nos debe quedar unidades de torque B, entonces va a ser 125 por 10 dividido 8. 156.25 libras por pulgada. Ya teniendo el torque en B, ahí sí nos podemos ir para la ecuación 1. Entonces en 1 vamos a despejar, entonces tenemos 12F va a ser igual al torque en B más el torque en A. ¿Cierto? Despejando de acá de 1. Despejando 12F, pues pasaría ya, queda TB más T. Entonces F va a ser el torque en B más el torque en A dividido 12. Entonces F va a ser el torque en B, 156.25, más el torque en A, 125. Ambos son libras por pulgada, dividido 12. Mira que esto nos debe quedar en libras. Este 12, ¿de dónde viene? Mira que eso viene desde por acá arriba. ¿Cuáles son las unidades de 12F? Era pulgada. Porque este 12 es esa distancia que viene en pulgadas. O sea, este 12 queda en pulgadas. Entonces, pulgadas con pulgadas nos daría la fuerza F. $23.438 libras. Sería la fuerza que hay que aplicarle a esa llave. Mira que con esta ecuación de compatibilidad sale incluso más rápido. Sale incluso más rápido.
Es una variación ya, pues cada uno usará la que le parezca más fácil. ¿Alguna duda? Profe, no. Ok. Bueno, ya ustedes hacen el 581. Es algo pues muy parecido ya después de haber hecho este. Vamos a hacer finalmente este otro ejercicio. Bueno, entonces nos dicen que un tubo de magnesio está pegado al eje de acero. Si nos damos cuenta en el dibujo, entonces el tubo sería el externo, ¿cierto? Que es obviamente que va a contener al acero. Pues estos dos materiales están pegados. Si se aplica un torque de 5 kN/m, en el extremo A, determine el máximo esfuerzo cortante en cada material. Y adicional, dibuje la distribución de esfuerzos. Entonces tenemos el magnesio. Magnesio AM 1004 T61. Necesitamos el módulo de rigidez. Y el tubo es de acero A36. Entonces vamos a llamarlo el G del magnesio GM y el G del acero GA para reconocerlo ahí. Nos vamos a las tablas de propiedades. Buscamos por acá, está el magnesio, acá está el magnesio. AM1004, el módulo de rigidez. 2.5. Bueno, espero que no verifique. Esto está en sistema internacional, ¿ves? Ya la iba
La IVA en barrar de entrada es 18 gigapascales. Y el del acero, en el sistema internacional, acero a 36,75. $18,75. Bueno, entonces esto porque es estáticamente indeterminado. Mire, ¿cuántos cortes hay que hacer acá? Uno. Uno. Un solo corte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando hagamos el corte, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Pues acá tenemos este torque que nos dieron que era de 5 kN/m. ¿Qué pasa? Cuando hagamos acá el corte, entonces una parte de ese torque, pues como los dos acá, mire que acá en el área de corte, pues que sería esta que voy a sombrear, esa área está compuesta por los dos materiales, ¿cierto? El tubo y el acero, o sea que una parte del torque se va para el acero, llamémoslo TA, y una parte del torque se va para el magnesio. O sea que si nosotros hacemos una sumatoria, pues hacemos el equilibrio, sumatoria de momentos alrededor de ese eje X, tendríamos, entonces antihorario sería TA más TM, antihorarios positivos, y este 5 sería horario menos 5, igual a 0, o sea que tendríamos que el torque del acero más el torque del magnesio es igual a 5. Esta sería la ecuación 1. Dos incógnitas para una ecuación. Entonces necesitamos una ecuación de compatibilidad. ¿Cuál será la ecuación de compatibilidad? ¿Qué extremo? O sea, si miran acá el dibujo de la izquierda, ¿qué extremo de ese eje va a rotar? ¿El extremo B o el extremo A? El A. El extremo A, que es el libre, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál será la ecuación de compatibilidad? ¿Cuánto rota el acero y cuánto rota el magnesio? La mitad de A. Pues de ese T que hay ahí. No, ¿cuánto rota? ¿Cuánto rota el acero y cuánto rota? No, esto otro es torque. Yo estoy preguntando Ah, es por el ángulo. ¿Cuánto rota el acero y cuánto rota el magnesio en ese extremo A? ¿Cuánto rotaría? Mira acá, yo tengo este lapicero y tengo la tapa. Esto queda relativamente fijo acá. Si yo lo roto, ¿cuánto rota el lapicero y cuánto está rotando la tapa? Los dos igual. lo mismo. Profe, igual. Rotan igual. Entonces, el ángulo de giro del magnesio en el punto A debe ser igual al ángulo de giro del acero en el punto En el A. punto A. Deben rotar lo mismo. Si están fijos, si están pegados, deben rotar lo mismo. Ya si fallan, pues ya es otra cuestión. Pero ahí no nos están hablando nada de falla. Entonces suponemos que rotan lo mismo. Entonces, ¿qué es igual el ángulo de giro del magnesio? Entonces va a ser el torque del magnesio por la longitud del magnesio dividido J del magnesio
por el G del magnesio. TL sobre JG debe ser igual al ángulo de giro del acero. Entonces el ángulo de giro del acero es el torque del acero por la longitud del acero sobre J del acero por G del acero. En este caso, mire que los dos materiales tienen la misma longitud, o sea, la longitud del magnesio es igual a la longitud del acero. Acá de una vez nos podemos editar esta longitud, cancelamos y cancelamos. Bueno, notemos acá para el magnesio. Para el magnesio, ¿qué es el tubo? ¿Cuánto es C2? ¿Y cuánto es C1? ¿Cuánto es C2 para el magnesio? C2 es el diámetro 80. No, C2 es el radio, Ah, bueno. pero sí es con el diámetro externo, entonces el radio externo sería 0.04 metros. Y el interno, pues, si el diámetro es 20, perdón, si el diámetro es 40, entonces el radio sería 20, 0.02 metros. Y para el acero, ¿cuánto vale el radio? 0.08 metros. ¿0.0 qué? 0.08 metros, el diámetro. No, para el acero. No. El acero es el que va por dentro. 0.04. No, ese es el diámetro. Yo le estoy Por eso, preguntando profe, el por diámetro. ¿Y cuánto sería el radio entonces? 0.02. 0.20. 0.02 metros. Sería el radio del acero. Entonces reemplacemos acá. Entonces tenemos el torque del magnesio dividido el J del magnesio. Entonces el J del magnesio, que es tubular, entonces pi medios de C2 0.04 a la 4 menos 0.02 a la 4 metros a la 4 por G del magnesio 18 gigapascales. Esto no hay necesidad de convertirlo porque acá vamos a tener el torque del acero, perdón, sí, metros a la 4. Gracias. Tenemos al lado derecho el torque del acero sobre J del acero. El J del acero es pi medios de 0.02 a la 4. Esto es metros a la 4 por el G del acero, 75 gigapascales. Tener que acá gigapascales con gigapascales se cancelan. Este metro a la 4 con este metro a la 4 se cancela e incluso este pi medios con este pi medios se cancelan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar estos valores, o sea, este 0.04 menos 0.02 a la 4 por 18 lo voy a pasar a multiplicar acá y divido sobre este valor para que me quede un número. Entonces el torque del magnesio va a ser 0.04 a la 4 menos 0.02 a la 4, esto de acá por 18, pues lo paso a multiplicar y divido sobre este de acá, que es 0.02 a la 4 por 75. Eso da 3.6 veces el torque del acero. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas.
Ya simplemente será despejar de una. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos preguntan por el máximo esfuerzo en cada material. O sea que necesitamos pues los torques de cada uno. Entonces reemplacemos 2 en 1. Entonces tenemos el torque del acero, reemplazando acá en 1 más el torque del magnesio, pero el torque del magnesio es 3 veces el del acero, igual a 5. O sea que el torque del acero va a quedar 5 dividido. Acá esto es igual que ahora, esto tiene un 1, o sea que queda 1 más 3.6. Y el torque del acero 1.087. ¿En qué unidades queda? En estas unidades que tenga este 5, que era kilonewton metro. Luego ya con eso, entonces reemplazamos simplemente en 2. Nos va a quedar que el torque del magnesio es 3.6 veces por 1.087. Eso nos va a dar 3.913 kilonewton metro. Entonces ya tenemos el torque del acero y el torque del magnesio. Ya con eso calculamos los esfuerzos. De los esfuerzos. Entonces tenemos el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo para el magnesio. Entonces va a ser el torque del magnesio por C2 sobre J. Entonces el torque del magnesio 3.913 kilonewton metro por C2 0.04 dividido J del magnesio. Y medios de 0.04 a la 4 menos 0.02 a la 4. Y estos metros a la 4 de acá nos da el máximo del magnesio. Acá como está en kilonewton sobre metro cuadrado, de una vez nos va a dar en kilopascales. Entonces esto da bueno, incluso esto da 41.000. O sea, ya nos está dando kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascales. Pero nos está dando otras unidades de miles, entonces yo lo voy a colocar como 41.5 megapascales. 41.5 megapascales. Y el esfuerzo máximo del acero, entonces va a ser el torque del acero por C del acero dividido el J del acero. Entonces el torque del acero 1.087 kilonewton metro por C, que es 0.02 metros, dividido pi medios 0.02 a la 4.
86.5 megapascales. Bueno, entonces nos piden la distribución del esfuerzo. La distribución del esfuerzo yo lo voy a hacer sobre esta línea. Entonces el tubo, este de acá es el acero, entonces empieza desde cero, porque no hay radio, entonces empieza desde cero y empieza a aumentar linealmente hasta que alcance este valor de esta flecha más alta, que es el esfuerzo máximo del acero, 86.5 megapascales. Acá también inicia el magnesio. Entonces tiene un valor inicial, no sabemos todavía cuánto es y va hasta un valor por acá. Empieza a aumentar también así lineal. Y este valor sí sabemos que es el máximo del magnesio, que es 41.5 megapascales. ¿Cómo calculamos el mínimo del magnesio? Entonces, si se acuerdan de unas relaciones, entonces el esfuerzo mínimo del magnesio va a ser igual a ρ sobre C por el máximo del magnesio. Entonces el mínimo del magnesio va a ser igual. El radio sobre el que estamos calculando el magnesio es el interno, 0.02. Este C hace referencia al diámetro, en este caso pues sería como C2. C2 del magnesio 0.04 por el máximo del magnesio, que es 41.5. Y esto da 20.75. Entonces esta flecha de acá, mínima del magnesio, corresponde a 20.75 megapascales. Mejor dicho, se lo dibujo acá, la distribución del magnesio. Daría esta flecha 41.5. Y esta de acá adentro 20.75. Para no confundirlo acá. Bueno, mire, ¿por qué yo dibujé esta distribución del esfuerzo así? Si el torque en realidad... ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la distribución? Si el torque va así, entonces si yo tomo una línea acá, tiene que ir siguiendo como ese sentido del torque. Pues acá iría hacia arriba. ¿Por qué yo lo dibujaría aquí al contrario? Piénsenlo ahí mientras damos lista. ¿Por qué lo dibujaría yo al contrario? Profe, ese esfuerzo Betancourt no es la Martínez. oposición del material. ¿Perdón? Ese esfuerzo no es la oposición del material, por eso lo pintaste al revés. Más o menos, pero no, está relacionado con otra cosa. Betancourt Presente. Martínez Presente. es Bolívar Tobón, Cacante Giraldo, Buenas noches, presente. Cano Alzate, Profe, presente. Caro Gallego, Presente, profe. Chamorro Vallejo, Presente, profe. Gaviria Zapata, Profe, presente.
Giraldo Castrillón, Goenaga Córdoba. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Gómez Muñoz. Gómez Muñoz presente, profe. Granados García. Gómez Vanegas Wilson. Profe, presente Gómez Vanegas. Ok, Henao Castañeda. Herrera Gómez. Lopera Bedoya. Presente, profe. López Rodríguez. Profe, presente. Mariño Cadavid. Presente, profe. Moguera Pérez. Presente, profe. Molina Ballesteros. Presente, profe. Moncada Londoño. Profe, presente. Montoya Pérez Jonathan. Presente, profe. Ortiz Espinal. Osorio Hoyos. Profe, presente. Ok, Palacio Velázquez. Palacio, presente, profe. Pérez Pineda. Presente, profe. Quiroz Rodríguez. Ramírez Hernández. Presente, profe. Rúa Pérez. Sánchez Rivas. Serna Cardona. Presente, profe. Suaza Arroyave. Triviño Vázquez. Vázquez Bedoya. Presente, profe. Y Yepes Urrego. Presente, profe. Profe, buenas noches. ¿Llamaste a Juan Pablo Herrera? Sí. Solo que no escuché. Listo, profe, presente. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. Yo tengo falta de la clase del sábado. O no sé si pudo ver el mensaje. ¿Quién me está hablando? Mariño. No, no tiene falta. Gracias, Profe, profe. varios contestaron por el chat. Sí, ya voy a revisar, gracias. Bueno, ¿por qué entonces dibujé esto así? Profe, esa no sería como la redacción de ese torque. O sea, miren, más o menos, sí, exactamente. Mira que si yo dibujo, o sea, yo lo que tengo acá sería el torque externo, pero uno siempre dibuja la distribución sobre áreas pues de corte, ¿cierto? Esta es el área de corte, o sea, sería mejor dicho como mirar esto por acá por detrás. Cuando yo miro por detrás, el sentido de torque va así, pues va acá hacia arriba. Entonces por eso la distribución va siguiendo ese sentido, ¿cierto? Si va así, entonces acá va así, siguiendo siempre ese sentido. Bueno, a verificar acá. Bueno, repito a los que no me escucharon. Triviño Vázquez, Suaza Arroyave, Rúa Pérez, Quiroz Rodríguez, Ortiz Espinal, Henao Castañeda y Granados García. Bueno, los demás. Bueno, nos vemos entonces mañana en clase, ¿listo? Profe, qué Profe, pena. feliz noche. Igualmente. Profe, Profe, gracias, hasta luego.